Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a este su canal. Hoy con un tema bastante interesante vamos a hablar hoy del famoso rapto, esta teoría que nuestros hermanos no católicos han predicado por tanto tiempo, que han hablado por tanto tiempo y que es una de sus teorías más fuertes. Primero, ¿qué es el rapto? Dicen que en algún momento vamos a estar todos aquí en este mundo y va a ir Cristo y se va a llevar a sus elegidos y los demás van a quedar aquí penando por un tiempo determinado. Este es el famoso rapto. Pero ¿de dónde nace? El rapto nace en el siglo XVIII. Un hombre llamado Paul escribe un libro llamado The Rapture Track. Y este famoso libro narra un poco lo que la teoría que nuestros hermanos no católicos tienen tan fuerte. Después llega otro hombre, Ibn Smatra, en el mismo siglo XVIII, y empieza a hablar por primera vez de cristianos siendo arrebatados por los aires, basado en el libro, no en palabra de Dios. Este hombre que escribe el libro en ningún momento se basó en palabra de Dios. ¿Qué sucede? Llegan nuestros hermanos no católicos, estas nuevas sectas que van naciendo, y empiezan a agarrar esa teoría y a hacerla suya, y empiezan a ligarla con la palabra de Dios. Hay una palabra específica, una palabra de Dios específica, que es la que nuestros hermanos no católicos utilizan para hablar de rapto. O sea, ligan el libro y la palabra de Dios y nace el rapto. ¿De dónde? ¿Pero qué palabra es la que utilizan? Utilizan primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así: esto se lo decimos apoyado a la palabra de Dios. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos llevados justamente con Él al cielo, sobre las nubes, al encuentro del Señor. Y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Esta palabra es la que utilizan para respaldar bíblicamente, entre comillas, el rapto. Pero aquí San Pablo no está hablando de ningún rapto. Es la última venida, la segunda y definitiva venida. Los muertos se levantarán de sus tumbas para ser juzgados. Y los que quedemos seremos juzgados también y llevados a los cielos. ¿Qué dice esta palabra al final? Para estar eternamente con Él. No habla de un tiempo determinado. El rapto dice que los que queden en este mundo, después de que los que fueron arrebatados se van, se quedan por un tiempo determinado a padecer, a sufrir, a penar. Esta palabra es la que utilizan, tergiversan, para hablar del rapto. San Pablo no habla de ningún rapto. Está hablando y afirmando la segunda venida y definitiva del Señor, simplemente, nada más. Para que quede más claro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante, el Señor habla de la cizaña, habla del trigo, del sembrador, del campo y del enemigo. Leamos esta parábola también. Dice así: les contó esta otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña
en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pongan mucha atención, hermanos, en esta parte. Los sirvientes le dicen al Señor que si quiere que vaya a arrancar la cizaña de una vez. Los que supuestamente en el rapto quedarán aquí padeciendo la cizaña, los pecadores. ¿Qué contesta el Señor? No, porque al arrancarla van a arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Qué contesta el Señor en esta parábola? ¿Quieren que arranquemos la cizaña? No. Déjenla hasta el día de la cosecha. ¿Cuál es el día de la cosecha? El juicio final. ¿Quién es el hombre que siembra? Cristo. ¿Qué es el trigo? La buena noticia dada a nosotros los cristianos, los elegidos. ¿Qué es la cizaña? El mal, el pecado. El enemigo Satanás. La cosecha, el fin del mundo. Y el campo, la iglesia. Hermanos, no se dejen confundir, no se dejen engañar ni meter miedo. No sé de dónde nacen estas ganas de nuestros hermanos sectarios de meter miedo con palabra de Dios. Esto es un libro lleno de amor, lleno de misericordia. También habla de que si se es obediente sufrirá el castigo eterno. Pero por nuestra culpa, por la desobediencia. Pero aquí solo hay amor. Aquí solo hay misericordia. El rapto no es bíblico. No es bíblico. Lo agarraron de un libro escrito en el siglo XVIII. Es una teoría muy joven. Que la agarraron, la ligaron a la primera Tesalonicenses y crearon una teoría mentirosa. Solo hay dos venidas. La que ya fue cuando vino por medio del vientre santísimo de María. Y la segunda, que tiene que venir en algún momento. Y nada más. No hay tal rapto. Al final de los tiempos, dice la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dejarán el trigo y la cizaña hasta el final. Y al final, la cizaña será arrancada y echada al fuego. Y el trigo metido al granero, al paraíso eterno. Nada más. Hermanos y hermanas, instrúyanse. No sé, pongan atención a lo que les voy a decir para que no se confundan. Para entender la palabra de Dios, no basta solo leerla. Hay que pedir el Espíritu de la verdad dado a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está desde siempre, la católica. Pero también hay que meterse un poco en la historia, hay que leer un poco, enterarse por qué Pablo escribe tal cosa, por qué, cuál es el contenido, cuál es el contexto del pueblo al que se le escribe. Hay que poner un poco más atención a lo que se lee para no venir después a predicar mentiras o a meter miedo con la palabra de Dios, que no es el propósito de ella. Les voy a poner otro ejemplo. El libro del Apocalipsis. Un libro tan lleno de amor, tan lleno de esperanza. El libro del Apocalipsis fue escrito en el tiempo que nuestros primeros cristianos estaban siendo torturados. Los metían al circo romano a ser devorados por leones. Los crucificaban, los torturaban, los perseguían. Tenían que esconderse en catacumbas para poder orar.
nuestros primeros cristianos, nuestros primeros mártires, perseguidos por esos primeros monstruos, Nerón, Domiciano, que persiguieron tanto a la iglesia. Y este libro, el Apocalipsis, es lo que utilizan para llevar esperanza. Claro, con claves, con símbolos, con mitología, con dragones saliendo del mar, con grandes bestias, con números extraños. San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, utiliza muchos símbolos, mucha clave. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Pero ¿qué hacen ahora? Agarrar un libro tan hermoso para meter miedo. Por eso voy a empezar a desmentir este montón de teorías del Apocalipsis, de esta del rapto, porque no está bien que metamos miedo con palabra de Dios. Está bien, tú tienes que ser obediente a la palabra, si no serás consumido por el fuego. Pero Cristo dice, hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Si vas por el camino del bien, llegarás al paraíso eterno. Pero si eliges el camino del mal, irás a la condenación eterna. Porque la palabra te condenó, no porque te condenaste tú. Porque no quisiste seguir al Señor. Hermanos, no se dejen meter miedo. Este libro está lleno de amor y de misericordia. Nada más. Que el Señor les bendiga, les guarde. No se les olvide darle like, suscribirse, compartirme en sus redes sociales y que el Señor les bendiga.